Muy buenos días, alumnos. Quienes habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los derechos y la libertad de expresión. Es un tema muy importante en el cual todos los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos. Bueno, pero antes de iniciar nuestra clase, como siempre, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de esta recomendación en el día de hoy, damos inicio a nuestra clase. La clase es Derechos a la libertad de expresión, ¿no? ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, fundamentalmente, ¿no? Se manifiesta al manera cuando nosotros difundimos libremente nuestros pensamientos, sin hostigar a nadie. La libertad civil y política relativa al ámbito de la vida pública y social que caracteriza a los sistemas democráticos y es imprescindible el respeto de los demás derechos. Es decir, nosotros al expresarnos libremente por las calles, tenemos también que respetar los derechos de las demás personas, ¿no? De lo que nosotros sentimos o pensamos, podemos nosotros manifestarnos, ¿no? Es decir, de repente no estamos de acuerdo con el sueldo que le están dando, podemos decir, a los médicos. Y los médicos tienen en toda su razón salir a protestar en las calles de manera pacífica. De repente no estamos de acuerdo con el gobierno que asume, ¿no?, a la presidencia, el presidente, y también el ciudadano tiene la libertad de expresión de salir y a las calles y expresar sus ideas de manera pacífica. Todo ser humano tenemos derecho a la libertad de expresión, a expresar nuestros pensamientos, lo que nosotros sentimos y a veces no estamos de acuerdo, ¿no? Podemos decir en la democracia. ¿Por qué la democracia? ¿Por qué decimos que el Perú también es un país democrático? Es democrático, ¿por qué? Porque podemos nosotros manifestarnos de acuerdo a nuestras opiniones que nosotros tengamos, ¿no? Dice, la libertad de expresión es fundamental porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás integrantes de la sociedad. Entonces, dice, de repente en torno a los temas de intereses públicos, es por ello que podemos considerar como democracia una sociedad donde haya libertad de expresión. Si nosotros salimos a manifestar lo que nosotros creamos conveniente de acuerdo a nuestros pensamientos, es un país democrático. La democracia, que es un debate cuando nosotros intercambiamos ideas, también a veces podemos discutir porque no estoy de acuerdo de repente en mi casa también con las reglas del hogar. Conversamos, dialogamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿no? Esa es una democracia, es un hogar democrático, donde cada uno piensa lo que cree conveniente. De igual manera en el trabajo, de igual manera en la escuela, ¿no? Intercambiamos ideas. No siempre tampoco el maestro va a tener la razón. Hay momentos que el alumno interviene también, profesor, no es de esta manera, en la otra manera. Entonces para eso estamos, para dialogar. Esa es la democracia, cuando uno tiene la libertad de expresarse sus pensamientos mediante un debate, una discusión, un intercambio de ideas, ¿no? También lo hacen los propios políticos que nosotros vemos en nuestro país y en nuestra sociedad.
También dice, por otro lado, la libertad de expresión es una manifestación real y correcta en el espacio público de otra libertad esencial. Para la realización personal de los seres humanos, la libertad de expresión, ¿cómo la definimos? La libertad de expresión es como un pensamiento, lo que los seres humanos pensamos, ¿no? Y lo manifestamos. Sin embargo, la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades, fundamentalmente para proteger los derechos de los terceros, del Estado, del orden público, de la salud moral y de la ciudadanía. Es correcto, cuando nosotros nos manifestamos, expresamos nuestros pensamientos, debemos hacerlo con mucha responsabilidad y también con los deberes que tenemos todos los ciudadanos. Es decir, al nosotros expresar lo que nosotros sentimos o pensamos, no tenemos que dañar a las demás personas, siempre con mucha responsabilidad. Por ejemplo, a veces ocurre en excesos quien hagan propagandas a favor de la guerra, de la apología, del odio, se manifiestan las intolerancias racial o religiosa o inciten a la violencia, ¿no? Entonces, cada vez que el ser humano salga a expresar a las calles, ya sabemos que la democracia es la libertad de expresión, es el pensamiento, lo que las personas pensamos y lo manifestamos. Tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, en el cual no podemos dañar a las demás personas, ¿no? No tenemos siempre que actuar con bastantes cautelas y no incitar a la violencia, ¿no? También vemos de repente a la apología del odio, tampoco no tenemos ni a la guerra, no podemos incitar a eso, ¿no? Salir a las calles y decir, no, esto es una guerra, vamos todos juntos a combatirnos. Libertad de expresión hay que tener bien claro. El ser humano se puede manifestar en las calles de manera pacífica lo que él tiene en su pensamiento, hablarlo y decirlo, pero también con mucha responsabilidad y siempre respetando sus deberes. También de la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? ¿Dónde hay una libertad de prensa? Una de las características de sociedades como la libertad de expresión plena es el derecho a los medios de comunicación, ¿no? La prensa, la radio y la televisión, tanto tradicional como digital. La investigación informa y difunde informaciones sin ningún tipo de limitaciones, como la censura previa en acoso o en hostigamiento. La prensa, es decir, la radio, la televisión, hoy en día también tenemos el internet, ¿no? Pueden manifestarse, pueden hablar también, pueden expresarse y decir lo que ellos piensan de acuerdo con la actualidad que está en la sociedad sucediendo, ya sea con el tipo de gobierno que tenemos, o también hablar del sueldo de los maestros, ¿no? Del sueldo también de los médicos, del sueldo de los abogados o otro tema que tengan ellos en su pensamiento. Pueden expresarse libremente, pero siempre no dañando a terceros, ¿no? Y haciéndolo también con mucha responsabilidad y respetando sus derechos y deberes. No obstante, para la Convención Americana también de los Derechos Humanos, tampoco se puede atacar la libertad de prensa por medios indirectos como es el control abusivo de suministro de papel. Casos tenemos también los periódicos de frecuencia radioeléctrica también o de enseres o aparatos usados en la difusión de información, que implica la libre difusión de ideas y opiniones, pues estaría
restringido también la libertad de expresión. Aquí la Convención Americana de los Derechos Humanos también dice, tampoco podemos atacar a la prensa, ¿no? La prensa muchas veces también difunde de manera, podemos decir, irresponsable algo que no es, unas ideas incorrectas, pero para eso también hay que corregirle y hacerle ver que tiene que difundir la realidad que está sucediendo, ¿no? No con adulteraciones, sino ver lo que realmente sucede en la sociedad para poder difundir de forma correcta. También tiene que ver aquí, en cuanto a la prensa, también se incluye a los periódicos. Los periódicos también nos difunden hoy en día, los periódicos, las revistas también, ¿no? Pertenecen a la libertad de prensa. Ellos también son libres también de difundir las opiniones como prensa, ¿no? Son libres y pues estaría restringido también, ¿no?, a la libertad de expresión. Libre, todos somos libres, ya sean los ciudadanos como la prensa también estamos viendo, tanto la radio, la televisión, el internet, los periódicos, las revistas, también son libres de difundir sus pensamientos, ¿no? De acuerdo con lo que está sucediendo en la actualidad. Pero también sí afectar lo que son los derechos humanos y también hacerlo con mucha responsabilidad. Eso sí tenemos que tener bien en claro. También tenemos lo que es la censura, ¿no? Muchas veces se censura algunos medios de comunicación por no estar difundiendo de manera correcta. Dice, la libertad de expresión tiende a ser amenazada por un instrumento que utilizan los regímenes antidemocráticos, dictaduras abiertas o autoritarismo, que mantienen formalidades de democracia. La censura cuando no hay libertad de expresión o cuando esta amenaza a los medios de comunicación. Sufre formas de censura directas o indirectas, mediante presiones, hostigamientos, ataques o amenazas, ¿no? Aquí estamos viendo mayormente que la censura se da a los medios de comunicación cuando no hay democracia, ¿no? El régimen, es decir, el gobierno o el presidente que está gobernando, solamente quiere que la prensa difunda lo que él cree conveniente, no lo que ellos están viendo en realidad lo que está sucediendo en el país. Entonces, a veces muchos de ellos son censurados, ¿no?, por los regímenes autoritarios, gobiernos o podemos decir presidentes autoritarios que censuran los medios de comunicación. No hay libertad mayormente de expresión, ¿no? Y sufren muchas amenazas, ya sea directas o indirectas. Solamente el presidente que está gobernando, el Estado que está gobernando, solamente quiere que difunda los medios de comunicación, los que ellos creen conveniente y lo que se puede hacer, no lo que realmente está sucediendo en la sociedad. Cuando se forma este tipo de censura, mayormente estamos viendo cuando no hay democracia en un país no es democrático. Una de las formas graves de cortar la libertad de expresión en un país es la censura previa, que implica impedir a las personas manifestarse, ¿no? Manifestarse lo que piensa, lo cual es el destino, a la responsabilidad. Posteriormente también se refiere a una de las personas que puede decir lo que piensa libremente, pero deben de enfrentar las consecuencias penales si las hubiera en ese caso, en cuanto a sus palabras con esta empresa. Estamos observando aquí que no solamente las censuras son para los medios de comunicación, sino también para las personas, ¿no? Aquellas personas que se manifiestan libremente por su manera de pensar, aquellos también son censurados.
No, por eso estamos diciendo mayormente que la censura sucede cuando un país no es democrático. Dañan a las personas, a aquellas personas que están protestando en las calles, es decir, los ataca, ya sea la policía, ¿no? Porque no quieren que manifiesten ellos lo que ellos están pensando y lo que ellos están viviendo en su realidad, ¿no? Y ellos están reclamando por su derecho, por algo justo. Y muchas veces aquí la policía también actúa de una manera irresponsable, el abuso, pero la policía a veces, ¿por quién actúa? No actúa sola, son órdenes de arriba que le da ya sea el presidente o el ministro del Interior, ¿no? Que censura a los medios de comunicación y a las personas, no le deja expresarse con libertad lo que ellos están pensando y lo que no están de acuerdo en cuanto a lo que sucede en su país. Tenemos también la libertad de expresión según la ONU. La ONU también respalda la libertad de expresión, es decir, la Organización de las Naciones Unidas. La libertad de expresión es un derecho de los seres humanos y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y a la expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, ¿no? Aquí también la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, también protege al ser humano y a la prensa. Dice que el ser humano somos libres, ¿no?, de expresar lo que nosotros pensamos. No se nos puede prohibir. Nosotros tenemos un pensamiento, pero eso sí, podemos hacerlo con mucha, salir a las calles con mucha responsabilidad, ¿no? Tenemos que hacer y respetando los derechos también de las demás personas. Podemos, todas las personas, y eso se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está establecido que todos los seres humanos tenemos el derecho a la libertad de opinión, opinar y decir de repente nosotros no estamos de acuerdo con nuestro sueldo, ya sean los docentes, sean los médicos, sean los enfermeros, sean los abogados, pertenecemos de repente a lo que es la construcción civil. Todo ser humano tiene derecho a salir a las calles de forma pacífica y expresar lo que uno está pensando. Y esto nos garantiza la ONU. La ONU, aparte de que nuestro país tiene también que respetar nuestras opiniones, la Organización de las Naciones Unidas también protege a las personas al expresarse libremente de acuerdo a sus pensamientos y difundir. Y también la prensa también puede, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y respetando nuestros deberes y nuestros derechos, tanto de nosotros como las demás personas, ¿no? Libertad de expresión. La libertad de expresión en Internet. También hay la libertad de expresión en el Internet, pero aquí tenemos que tener un poco más de cuidado por las redes sociales, ¿no? Que tiene algunos límites, ¿no? Pero vamos a observar hoy día la libertad de expresión en el Internet. La libertad de expresión en el Internet se encuentra asociada dependiendo de la legislación informativa de cada país. Es decir, cada país tiene sus reglas, ¿no? Y tiene sus, como podemos decirlo, sus derechos, ¿no? En el cual cómo es la libertad y cómo debemos de informarnos a través del Internet. El Internet, la libertad de expresión es contemplada del mismo modo que los medios de comunicación tradicionales también, aunque adaptada a sus particularidades, como por ejemplo el derecho a la privacidad de las personas, ¿no? También en el Internet
nosotros tenemos el libre derecho de expresarnos, pero siempre respetando la privacidad de cada persona. No podemos decir y salir a hablar o expresarnos, y siempre hay unos límites en el respeto en cuanto a la privacidad de las personas. Tenemos que ver siempre eso, tener bien en claro. También tenemos aquí en Internet, por ejemplo, tenemos derecho a la información personal. No podemos estar nosotros también difundiendo, ¿no? También cosas de aquellas personas. No podemos hablar por hablar de las personas, ¿no? Eso también no quiere decir que el Internet se va a prestar para esas cosas. Nosotros queremos hablar, es decir, de un escritor o de un periodista, y empezamos a hablar cosas incorrectas, lo que no es. Entonces, nosotros tenemos también que respetar la privacidad de cada persona. No podemos expresarnos por expresar sin tener algunas pruebas en el cual ya si tengan o no. Hay que respetar la privacidad de cada persona. Cada persona es libre de realizarse como ella cree dentro de la sociedad, pero siempre en cuando esté también respetando los derechos, ¿no?, de los demás y lo mismo. Entonces, en este medio de comunicación tenemos que ver también y tener en cuenta mucho lo que es la privacidad de cada persona. También está sujeto, podemos decir, también a las leyes internacionales, como la protección de los niños, los adolescentes y la propiedad intelectual, ¿no? Aquí en este medio en el cual el Internet tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí también las leyes internacionales protegen al niño, al adolescente y a la propiedad intelectual y otros también. Y el uso indebido implica responsabilidades penales y civiles. En los últimos tiempos, la democratización del acceso al Internet se considera un derecho. Lo que los demás garantizan también la libertad de información, ofrece también una plataforma eficaz para la defensa, la libertad de la expresión y del pensamiento. Aquí estamos viendo la libertad de expresión en Internet. La libertad de expresión, todos también tenemos deber, ¿no?, y nuestro derecho de poder expresarnos mediante este medio. Pero también siempre tenemos que respetar, como dice, la privacidad de cada persona. Tenemos que respetar en cuanto a la privacidad de las personas, y también hay que tener bien en claro que también los niños y los adolescentes están protegidos mediante este medio. También no se puede salir a hablar o difundir cosas de los niños y adolescentes, en el cual los de aquí están muy protegidos tanto por las leyes nacionales como las leyes internacionales. No quiere decir que nosotros no podemos expresarnos en el Internet. Podemos expresarnos, podemos hablar también libremente, ¿no? Podemos hacer también nuestras protestas mediante este medio, pero siempre respetándolo, ¿no? Y lo principal, el valor muy importante que tenemos que hacer es la responsabilidad, actuar con bastante responsabilidad, para que de esta manera no tener también asuntos mañana más tarde penales ni civiles, porque tenemos que hablar lo correcto, lo que es. No podemos adulterar también las cosas. Libertad de expresión no quiere decir que nosotros vamos a hablar mal de las personas, que vamos a adulterar las cosas y que vamos a cambiar los derechos. No, tampoco es así. Libertad de expresión quiere decir cuando nosotros podemos hablar y pensar, manifestarnos lo que nosotros pensamos, pero no adulterar las cosas, siempre en cuanto a lo correcto y utilizando el valor que es muy importante, que es la responsabilidad. La libertad de expresión en Latinoamérica. En Latinoamérica la libertad de expresión ha estado amenazada en distintos momentos. Podemos ver a lo largo de la historia. En países como Argentina, Uruguay, Chile, Cuba,
República Dominicana, Venezuela o Perú, ¿no? Hemos visto en algunos casos también que la libertad de expresión, ya sabemos que ha habido amenazada en Venezuela. Actualmente tenemos un país autoritario, ¿no? Que no es un país, que no es democrático como nuestro país. Pero también estamos observando aquí que también nuestro país ha sido amenazado en varios a través de la historia por los gobiernos que hemos tenido, gobiernos anteriores, la libertad de expresión. Es como en estos momentos el Perú también ha pasado por una crisis de un cambio de gobierno y hemos visto que también ha sido afectada nuestra libertad de expresión. Pero estamos viendo que de nuevo se está retornando a lo que es siempre la democracia en nuestro país, ¿no? Estamos viendo de nuevo un cambio de gobierno en el cual siga manteniendo lo que es siempre nuestra democracia, nuestra libertad de expresión, poder expresar lo que nosotros sentimos y lo que no estamos de acuerdo a nuestro gobierno, ¿no? Estamos viendo también que aquí el Perú está a producto, dice, de muchos gobiernos dictadores, mientras que en Colombia y México han sido principalmente grupos armados dedicados al narcotráfico, al terrorismo, lo cual han sido ataques diversos. También tenemos modos de los derechos de la libertad de expresión. Estamos viendo aquí varios países latinoamericanos que han sido también afectados por la libertad de expresión, por los regímenes antidemocráticos que hemos tenido, ¿no? Han tenido de repente cambio de gobierno y de repente en ese momento al elegir al representante, al presidente de la República, lamentablemente algunos entran como la antidemocracia, el régimen autoritario que emplean, ¿no? Sí hemos tenido nosotros anteriormente gobiernos también, el gobierno tenemos de Odría, también un régimen muy autoritario que ha tenido, y así sucesivamente también hemos tenido de Alberto Fujimori, y después ya hemos tenido algunos otros gobiernos también con este régimen autoritario que nos limita a la libertad de expresión. Pero Perú siempre siendo como un país democrático, ¿no? Siempre tenemos que continuar ese régimen en el cual no afecte a la población. Libertad de expresión también Simón Bolívar, nuestro libertador, quien consolidó la independencia del Perú. Simón Bolívar, en su discurso el 23 de enero del año 1815, valora la importancia de la libertad de expresión, cuando decía que la opinión pública ha menester la protección de un gobierno ilustrado que conoce que la opinión es la fuente de los más importantes acontecimientos. Acá también tenemos el libertador Simón Bolívar, que está de acuerdo con la libertad de expresión, donde el ser humano se puede expresar libremente en los asuntos importantes y aquellos acontecimientos que se da en la sociedad. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y como dice el Haitaz, yo me quedo en casa y a seguir quedándonos en casita y que Dios nos bendiga. Muchas gracias.